Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. ¿Cómo están, niños? Séptimo D, ¿qué tal? El día de ayer nos quedamos ahí un poquito, ¿verdad? A oscuras. Se fue la luz a media clase. Estaba inspirada en ese momento hablándoles de la clase, cuando plup, de repente todo quedó. Pero bueno, aquí estamos pues para continuar pues con lo que nos habíamos quedado. Gracias. Gracias por estar aquí, por formar parte, ¿verdad? De las clases, que no se me queden, ¿verdad? No se me queden, siempre me gusta tenerlos por acá y también pues compartir algo, ¿verdad? En relación pues a las temáticas y platicar un poquito también. Bueno, vamos a trabajar pues ahora lo que sería siempre, ¿verdad? Aparte del Imperio Romano, ese lado que les digo que a mí me gusta, ¿verdad? Así es que vamos a compartir siempre, ¿verdad? La agenda para ahora, pues el saludo, la bienvenida, el contenido socioemocional y pues romanización. Específicamente romanización es lo que vamos a trabajar. Bueno, sobre el contenido socioemocional, pues ya esto ya lo hablamos ayer, ¿verdad? Eso lo comenzamos, que es acerca de lo que el autoestima, ¿verdad? Esa capacidad de autoconocernos y de aceptarnos a nosotros mismos, teniendo conocimiento de nuestras habilidades, de nuestras virtudes y también pues de las debilidades o cosas que se nos hacen difícil tal vez aprender o desarrollar, pero que sí las podemos hacer a medida uno pues es constante en el trabajo pues que quiere aprender y desempeñarse. Esta parte de la autoestima, pues también el día de ayer hablábamos acerca de que uno debe de insistir, ¿verdad? En hacer las cosas, no darse por vencido y tampoco creer que uno es el que está todo lleno de problemas y que uno está hundido, sino que también, o sea, cada quien tiene sus dificultades. Lo que pasa es que no todos las andan contando, ¿verdad? Pero realmente todos tenemos nuestras situaciones que quisiéramos mejorar en diferentes ámbitos de la vida. Así que tampoco enfrascarse en que uno es el que está como totalmente hundido, lleno de problemas. No, 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 no. Nada que ver con eso, ¿verdad? Sino pues ser positivo y salir adelante, ¿verdad? Ante los retos, ante las situaciones que se van presentando. Para eso, pues les quiero compartir ahora, ya que ayer estuvimos, ¿verdad?, viendo algo relacionado a la autoestima, pues ahora tengo ahí algo que aunque aparentemente pues hay una caricatura, pero que también habla algo bonito en relación al tema, al contenido de la autoestima. Y pues se los quiero compartir. Es la vida una rueda con forma de noria, y hace poco esto pasó. En un llano entre montes que era una gloria y un lago que la nieve dejó. Un cordero vivía en ese lugar, brillaba su lana en el sol matinal, en el agua del lago se vio reflejar
y orgulloso empezó a zapatear. Ante su vecindario bailó y bailó. Creo yo que a todos su danza, confianza para unirse al baile les dio. Y un buen día, saltando se acercó un conejillo singular. El sabio entre sabios se sorprendió y al cordero fue a preguntar: chico, ¿qué pasó? Yo siempre fui suave, igual que algodón. Lucía ante todos danzando mi son, pero sin avisar, sin ninguna razón. Se llevaron mi lana y me dejaron pelo. La gente al pasar se ríe mirándome y es cruel porque es ridícula y rosa mi piel. ¿Piel? ¿Piel? ¿Qué es rosa tu piel? Tu mente te miente, eso sí es cruel. El color es que importa, vaya cuestión. ¿Eres gris, púrpura, beige o marrón? A veces vas mal, a veces mejor. Si te sientes fatal, mira alrededor. Aún tienes un cuerpo y patas y pies, la cabeza en su sitio, perfecto, ¿lo ves? En cuanto a la danza, hay que mejorar. A lo alto llegar, tú puedes volar. Levanta una pata, pisa para impulsar. Hacia arriba irás y eso es saltar. Más vas a saltar. Vas a saltar y el cielo tocar. Con solo intentarlo, tú lo puedes lograr. Sube una pata para impulsar. Y cada mayo volverá a pasar. Ellos aparecerán y se lo han de llevar. Lo traerán esquilado, desnudo y pelón. Pero ya no le causa preocupación. Porque más quiere saltar. Subes y bajas, la vida es así. Qué suerte que hay conejilopes aquí. Muy bonita, ¿verdad? Me gustó mucho la parte de que aunque estás pelón, le dijo, pero realmente tienes tus patas, tienes tu ritmo, tienes tu cabeza, está en su lugar. Hay que sacarle ventaja. Hay que sacarle ventaja a veces a las cosas que nos pasan. Lo que pasa es que como no tenemos la costumbre al inicio nos duele mucho y nos hace sentir mal, ¿verdad? Cuando pasa una situación así que puede ser como bochornosa para uno, pero hay que sacarle ventaja también a esto, ¿verdad? Así es que ánimo con el autoestima positivo. Ya estamos concluyendo la semana, gracias a Dios, ¿verdad? Y es que todo pues finalice bastante bien para todos nosotros. Así es que, bueno, vamos a continuar entonces, después de hablar acerca del contenido socioemocional. Bueno, pues ahora sí, vamos a concluir, bueno, vamos a continuar con la clase, porque pues ayer pues nos quedamos un poco así a medias con esto, ¿verdad? Así es que vamos a seguir. El día de ayer estuvimos hablando acerca de esto, de lo que eran las monedas romanas, el tema de la romanización, ¿verdad? Así es que, bueno, vamos a darle continuidad a lo que habíamos trabajado. Vamos a compartir, sí, creo que por acá.
Vaya, ahí estamos. Entonces, pues esto, ¿verdad? Hablábamos de que estas son las etapas políticas del Imperio Romano, pero en el tema de la península ibérica. La república, que abarca el tiempo en que ganan a los cartagineses y después están ganando, ¿verdad?, el territorio de la península. También tenemos acá lo que es el Alto Imperio, que implica del siglo I al siglo III, que el día de ayer les decía que se llama la Pax Romana. Y la Pax Romana es porque ninguna otra cultura se le opone al Imperio Romano, ya que ellos son los que dominan en toda Europa y en toda lo que es la zona mediterránea. Entonces es Pax Romana porque todas las otras culturas lo que hacen es mejor alejarse del Imperio Romano, porque si no lo va a llegar a invadir. Entonces es una paz, ausencia de guerra, pero por la misma represión que tienen los romanos. Después estamos en la época de la crisis. Les decía que la crisis empieza primero internamente en los romanos, con los militares, ¿verdad? Y también con los esclavos, que estaban organizando amotinamientos y ya salir, ¿verdad?, del régimen de la esclavitud. Pero pues tampoco es que sean así masivos, pero ya están dejando de tenerle el absoluto temor que los romanos ejercían en ellos. Entonces eso pasa en el siglo III. En el siglo IV y en el siglo V podemos hablar del Bajo Imperio. Y el Bajo Imperio, ayer mencionábamos que era la época en que están los grupos bárbaros, que son externos, ¿verdad?, al Imperio Romano, queriendo invadir, queriendo saquear también y sacar ventaja de del territorio romano. Los grupos bárbaros se encuentran, bueno, aquí tenemos en este mapa, ¿verdad? Los grupos bárbaros sería esta zona norte de Europa. Ahí estarían los suevos, los vándalos, alanos, los visigodos, los ostrogodos. Son todos grupos bárbaros ubicados en esta zona. Bueno, pues llegado el momento de lo que es el siglo IV y el siglo V, están llegando a la zona fronteriza. El río Danubio, ¿verdad?, que es el que se marca como el límite de lo que es el Imperio Romano hacia el sur, y hacia el norte es la zona de los pueblos bárbaros. Entonces, pues, en el siglo IV, en el siglo V, los bárbaros están llegando a la zona fronteriza con los romanos. ¿Y eso qué trae por consecuencia? Que los romanos dividan el imperio, que pongan generales, ¿verdad?, para defensa de cierto territorio, porque el imperio es tan grande que es difícil tener control en todo. Entonces, cuando estamos en el siglo IV y en el siglo V, entonces hay como más vigilancia romana en sus zonas fronterizas para evitar la invasión de los pueblos bárbaros. Pero como están insatisfechos los militares, entonces, pues también bajan la guardia en ese cuidado, ¿verdad? Porque también los militares aspiran a tener una mejor categoría dentro de lo que es el Imperio Romano. Bueno, otra de las cosas que estuvimos hablando ayer era acerca de esto de las monedas, ¿verdad? Vaya, bueno, pues entonces hablábamos acerca de estas que representan a la Pax Romana. Estas son las que estábamos viendo, justamente en esta estábamos, ¿verdad? Cuando hubo el apagón ayer y lo dejamos hasta ahí, ¿verdad? Vaya, esto está relacionado a lo que les he venido diciendo estos días anteriores, que es que vamos a hacer el Día Romano, que hoy sí ya se llegó la fecha, ¿verdad? Que lo vamos a hacer el próximo jueves. Y que dentro de eso, pues una de las curiosidades romanas era, ¿verdad?, que la clase noble, la clase de los patricios, pues tenían esa posición para esos comedores, pues no eran con sillas, sino que con camas, se puede decir, ¿verdad? Con colchones para estar un poco como recostados. Pero eso era algo propio de los patricios. La población de los otros índoles, ¿verdad? Es diferente al estilo como nosotros lo conocemos. Pero pues sí, en los patricios estaba esa particularidad. Bueno, dentro de las cosas también que tiene que ver con esta imagen es la tríada mediterránea, donde ellos utilizan el aceite de oliva, que es fundamental para sus cocinas y sus comidas, ¿verdad? El trigo, y lo otro es el vino.
el vino también es así fundamental para los tiempos de comida, principalmente para los tiempos fuertes de comida en el que se ingiere carnes, ¿verdad? Entonces, una copa de vino, pues, es algo así como bien tradicional para ellos. Y aquí pues lo que tenemos es un acueducto, es uno de los arcos de los acueductos romanos que ellos pues iban construyendo a medida pues también van fundando nuevas ciudades, porque ya hemos dicho de que los romanos viven al estilo urbano. Entonces la parte rural, la parte de campo pues se sigue trabajando porque se sigue cultivando, pero ellos van fundando y formando nuevas ciudades. Y esas ciudades pues tienen como fundamento también, ¿verdad? Tener el agua, pues para eso están los acueductos, que son construidos y que están en pie a pesar de tanto tiempo, porque esto lo estamos hablando de lo que es la Pax Romana, el siglo I, siglo II, después de Cristo, ¿verdad? Pero ahora ya estamos en el siglo XXI y todavía hay muchos acueductos en pie, donde son parte del patrimonio cultural de los países. En España todavía hablan del acueducto de Segovia, que hay unas imágenes muy bonitas, ¿verdad? De lo grande que era ese acueducto y que todavía están en pie a pesar de que han pasado muchos años, porque eso fue construido aproximadamente en el siglo II, ¿verdad? Después de Cristo y ahora estamos en el siglo XXI. Entonces ahí está, ¿verdad? También la parte arquitectónica que tenían los romanos para hacer esas infraestructuras y no se dieron. Ahora, otro dato importante es que en Europa el sistema de terremotos, digamos, es menos que aquí, para nosotros en la zona, ¿verdad?, en que estamos ubicados, Centroamérica. En Europa eso es algo que les ha ayudado mucho a preservar todavía esa riqueza histórica en infraestructura, de que allá pues tiembla menos de lo que se puede temblar aquí en la zona centroamericana, pero aún así han pasado sismos que también han deteriorado esta parte histórica de construcción. Bueno, ahora tenemos aquí las calzadas. Como ustedes pueden ver, tienen como diferentes niveles o fases o etapas, porque a la larga lo que se quería era que perdurara, porque si solamente eran caminos de tierra para el lado del comercio, porque para los romanos era fundamental el comercio y también el pasar con los impuestos, porque los impuestos en algunas medidas se pagaban en dinero, pero otras se pagaban en especie, en productos. Entonces debían de transportarlas hasta la capital, hasta Roma. Entonces si son caminos de tierra y con caravanas de botines, entonces era difícil llegar. Se inventan hacer las calzadas, las calles, y que sean más duraderas, como que simplemente poner grava, por decir verdad, o granito en la parte superficial, sino que fueran duraderas, y es este invento de las calles que tienen que ser pues sólidas y también duraderas en el tiempo, ¿verdad? Un gran invento de los romanos que hoy en día pues es útil en todos los lados. Y aquí lo que tenemos son las principales calzadas que se construyen en la península, porque une a las principales ciudades que algunas fueron fundadas por los fenicios, ¿verdad? Por ejemplo, Gades, Gadir. Cartago Nova, eso fue fundado por los cartagineses, ¿verdad? Algunas fueron fundadas por los pueblos que llegaron, ¿verdad? Los pueblos indoeuropeos, pero que en tiempos de los romanos se mantienen como ciudades importantes, ciudades comerciales importantes. Los puentes, otro dato importante, para los romanos también, para ellos no hubo límites en el tema de cruzar un río, ¿verdad? La construcción de los puentes y la solidez de los puentes también es otra de las cosas que puede jactarse, porque son de los primeros en construir puentes a nivel de Europa. Puentes a ese estilo hay en casi todos los países que formaron parte del Imperio Romano, que también pues, son características arquitectónicas que todavía se mantienen y que causaron innovación en ese tiempo, porque estamos hablando del siglo I, siglo II, y cruzar pues un río con mercadería, pues no era totalmente imposible, pero la construcción de los puentes y la solidez de los puentes, pues le da viabilidad también al comercio.
Muy bien, y aquí lo que tenemos, ¿verdad? Es, bueno, prácticamente acá lo que es la milicia, la organización militar de parte de los romanos muy estratégica para poder combatir y ganar los territorios de los lugares que ellos van conquistando y que ellos van invadiendo. De acá también tenemos lo que son esas murallas como de vigilancia, porque llega el momento en que los romanos, para con los grupos bárbaros, están también en un proceso así de vigilancia, y es cuando les digo de que los territorios los están como subdividiendo y poniendo a generales a que lo puedan cuidar y librar de una invasión de los grupos bárbaros. Entonces, para esto, pues las murallas también fue algo importante en esta lucha, ¿verdad?, contra los pueblos bárbaros. Otro invento importante que ahora lo seguimos usando y que es mucho más moderno, pero en ese momento fue toda una innovación, las poleas para la construcción, ¿verdad?, para levantar grandes cantidades o piedras como se ve en la imagen de mucho peso. Entonces, un invento romano que también funciona en el tema de los acueductos, en el tema de hacer anfiteatros, en hacer coliseo. Esto también, pues, revolucionó la construcción. Hacer también, pues, lo que son las bases de construcción, eso también fue algo inventado por el sistema romano. Y bueno, pues aquí tenemos mosaicos, algunos mosaicos que también pues con piececitas de colores, ¿verdad? Se va dándole forma con mucho detalle a lo que son pues estos mosaicos que son de decoración en los pisos de los palacios de los patricios, ¿verdad? O del emperador. Muy bien, aquí tenemos también el foro, que es de los lugares así como más importantes también de reunión y de decisión para el Imperio Romano. Y estas son las termas romanas. ¿Qué es una terma romana? Bueno, pues son estos lugares donde van los patricios, tampoco estamos diciendo que son todos los romanos, pero sí van los patricios, los nobles, en las partes más que todo de las tardes, porque son como sus momentos de relajación, sus momentos de esparcimiento. Pueden ir, ¿verdad?, al coliseo, pueden ir al anfiteatro, pero si no, pues pueden ir a las termas romanas. Y es ahí un lugar de baño público, porque, bueno, pues así a la vez de que se hace un aseo personal, pues también se conversa sobre temas políticos, o de diferente índole, lo que surge en el momento. Entonces esas termas romanas pues tienen como unas piscinas, se puede decir, ¿verdad? Donde hay diferentes categorías en cuanto a temperatura del agua. Entonces ahí pues la gente escoge, ¿verdad?, qué tipo de relajación. Hay lugares de gimnasio también de ese momento, ¿verdad? Y bueno, pues también hay una zona de termas romanas para las mujeres, que es pues más pequeño, restringido para la nobleza, y está también pues para los hombres, que es como quien más van a afluencia o quien más afluencia tiene a las termas romanas. Hoy en día lo conocemos como centros turísticos, pero en ese momento pues solamente era para los patricios. Solamente ellos podían acceder a los beneficios de estar en las termas romanas, y ahí en la imagen se ve pues que están como con fuego, porque claro, ellos tenían esa idea de las temperaturas, ¿verdad? De acuerdo a las necesidades del cuerpo o a las dificultades que tenga, puede ir a baños fríos o a baños calientes o a baños tibios. Entonces, pues tenían ya todo un sistema de calentar. Vamos a pasar a otro. Bueno, pues aquí lo que tenemos son los anfiteatros. Un anfiteatro romano donde pues, como les digo, en la parte de las tardes, ellos van a distraerse, ¿verdad? Entonces hay presentaciones teatrales en ese momento, ¿verdad? De guerra también, de combate cuerpo a cuerpo en los anfiteatros. Y aquí tenemos pues también lo que es un bodegón, que representa pues a esas características de la gastronomía, donde pues vemos que el pescado es algo importante también, de esa base económica dentro de la península que forma parte, ¿verdad?, de Roma. En todo el imperio lo es, pero en la parte de la península donde están pues el origen de los romanos, pues es algo fundamental.
el latín, ¿verdad? De las palabras en latín, escrito en las paredes, en los monumentos que ellos han construido, pues también, ¿verdad? Eso todavía se preserva. Bueno, aquí tenemos lo que es el Alto Imperio y el Bajo Imperio Romano, pero esta la voy a dejar por un momento porque ahorita lo que quiero que veamos es este esplendor romano en uno de los videos que he encontrado donde muestra cada uno de estos inventos que yo le digo nos va a servir para cuando lleguemos al día romano la otra semana, ¿verdad? Y pues quisiera que me presenten alguna cosita, alguna réplica relacionada pues a esto. Así es que ahí se los voy a compartir. La civilización de la antigua Roma tuvo un legado duradero en la historia del mundo. El legado de la antigua Roma todavía se siente hoy en la cultura occidental en áreas como el gobierno, el derecho, el idioma, la arquitectura, la ingeniería y la religión. Las invenciones o innovaciones romanas fueron tan efectivas que continuaron en uso o fueron redescubiertas más tarde para servir como modelos en prácticamente todos los aspectos de la sociedad humana, desde lo mundano hasta lo sublime. Las leyes y el gobierno romanos continúan sirviendo de modelo para los países modernos. La estructura de la República de Roma, en la que se separaron las ramas del gobierno, ejecutiva, legislativa, judicial, de modo de que ninguna rama tuviera el poder exclusivo y cada una proporcionara un control y equilibrio a las demás, influyó en los escritores de la Constitución de los Estados Unidos, quienes crearon un gobierno basado en un sistema de controles y equilibrios para garantizar que ninguna parte del gobierno se volviera demasiado poderosa. El poder ejecutivo de Roma durante la República eran los cónsules, el legislativo eran las asambleas que elaboraban las leyes y el Senado romano que las decretaba, y los jueces eran el poder judicial. La Asamblea Popular sirvió para votar por los cónsules de la misma manera que la gente común vota por los funcionarios electos en la actualidad. El derecho romano tuvo una influencia significativa sobre las leyes modernas de muchos países. Las ideas legales como el juicio por jurado, los derechos civiles, los contratos, la propiedad personal, los testamentos legales y las corporaciones fueron influenciadas por el derecho romano y la forma romana de ver las cosas. Las 12 tablas abordaron los aspectos específicos de la ley, así como las sanciones. Las leyes iniciadas por Roma como el gobierno romano también sirvieron de modelo para los padres fundadores de los Estados Unidos de América. El legado romano también incluye cosas más tangibles como obras de arte y arquitectura, así como maravillas de la ingeniería. Estas siguen el mismo patrón y muchos de los elementos comunes que hoy se dan por sentados fueron inventados o desarrollados por los romanos. Muchos edificios modernos toman prestados elementos romanos de diseño y estructura. Los romanos utilizaron los elementos griegos y agregaron sus propias ideas, y al hacerlo, encontraron nuevas formas de mejorar la estructura de los edificios. Estas ideas incluyeron el uso de arcos, bóvedas y cúpulas, mientras que los griegos habían experimentado con el arco ondulado, ampliando lo que habían aprendido para construir las primeras cúpulas. Los romanos llevaron las cúpulas a nuevas alturas, cuando Adriano encargó a Agripa que construyera el Panteón en Roma. Los romanos desarrollaron una forma de hormigón que era a la vez ligera y resistente. Vertieron la mezcla en paredes huecas o sobre formas curvas para crear fuertes bóvedas. El hormigón es uno de los materiales de construcción más comunes en la actualidad y los constructores todavía utilizan el método romano de verter hormigón en moldes. Los romanos también construyeron acueductos en todo su imperio como una forma de llevar agua a las ciudades. Los romanos son especialmente famosos por la calidad de sus carreteras. En el 312 a.C. construyeron la primera de muchas carreteras. Se llamaba Vía Appia y corría hacia el sureste de Roma. Mientras que otras civilizaciones antiguas pavimentaron las calles mucho antes que los romanos fueron los primeros en conectar las ciudades con una vasta red de carreteras. La primera brigada de bomberos se formó bajo el mando del general y político Marcus Licinius Crassus, cuya motivación estaba lejos de ser altruista. Sus bomberos respondían instantáneamente a una casa o edificio en llamas, pero no podían hacer nada hasta que Craso negociara con el propietario. Si el propietario aceptaba vender la propiedad a Craso por el precio que éste establecía, el fuego se apagaría. Si no, el edificio se quemaría. El emperador Nerón se basó en esta idea, sin la extorsión, para crear su propia brigada de bomberos, los vigiles, y el modelo se quedó con sus sucesores. La policía romana se instituyó bajo Augusto César y se conocía como las cohortes urbanae. Patrullaban las calles de la ciudad día y noche, mantenían el orden, aplicaban la ley y se presentaban ante un prefecto que cumplía el mismo propósito que un jefe de policía moderno. Roma
También tenían su propio departamento de saneamiento para gestionar los residuos de la ciudad. Se construyeron las primeras alcantarillas en Roma en el 750 a.C., poco después de su fundación, y se construyó el gran sistema de alcantarillado, la Cloaca Máxima, en el 600 a.C. Los problemas de saneamiento de la ciudad fueron manejados por trabajadores que limpiaron letrinas, recogieron desechos en las calles y mantuvieron las alcantarillas. El calendario occidental moderno es un refinamiento del calendario juliano que fue introducido por Julio César. La tradición común de comenzar el año el 1 de enero era una convención establecida en la antigua Roma. La semana moderna de 7 días sigue el sistema grecorromano de horas planetarias, en el que uno de los 7 cuerpos celestes del sistema solar que se conocían en la antigüedad, Saturno, Júpiter, Marte, el Sol, Venus, Mercurio y la Luna, se le da reinado cada día. Las lenguas romances conservan los nombres latinos originales de cada día. Bueno, lo vamos a dejar hasta ahí por el momento porque ya el tiempo ya nos está diciendo, ¿verdad? Que casi tenemos que ir concluyendo para avanzar a la otra clase que tenemos. Así que por el momento lo vamos a dejar hasta acá. Bueno, vamos a pasar la asistencia y con esto que sí estuvieron, pero tienen que contestar por favor cuando pasamos la asistencia, ¿verdad? Vaya, pues muchas Leslie gracias. Sánchez, número 11. Ah, vaya, gracias. Leslie, va. Sí, ya estamos, Leslie, ya la apuntamos. Vaya, entonces pues eso. Hasta aquí llegamos entonces, pues muchas gracias. Vamos preparando para la próxima clase, que ya falta poquito, ¿verdad? Así es que hasta aquí los dejo. Hasta la próxima semana y vamos al día romano el jueves, ¿verdad? Vaya pues, Dios, cuídense. Adiós, señor. Adiós, mío. Dios.